Vamos ahora a recorrer parte de la República del Líbano, donde visitaremos las ciudades de Baalbek, su capital Beirut y la legendaria Biblos. Desde Damasco entonces nos dirigimos hacia Baalbek. Con un último recorrido por Siria, partimos hacia la frontera con el Líbano. En el Líbano se ha verificado una ocupación desde la época paleolítica, 10.000 años antes de Cristo. En el 4000 antes de Cristo ya había desarrollado la metalurgia y la cerámica. Y a lo largo de su historia fue ocupada por fenicios, romanos y bizantinos, árabes, otomanos, franceses, hasta la independencia en 1946. Ya llegamos a la frontera. Y aquí nos despedimos de la República Árabe de Siria. Y ya estamos en el Líbano. Y por supuesto siempre con el riesgo de que las valijas caigan sobre nuestras compañeras. La cordillera del Antilíbano es la frontera natural entre Siria y el Líbano. Discurre de norte a sur paralela a la franja costera del Mediterráneo Oriental y a la cordillera del Líbano. Y la cordillera del Líbano o Monte Líbano se encuentra dentro del Líbano, entre la depresión de Trípoli y el río Litani. Y entre las dos cordilleras, la llanura de la Beca, que se encuentra entre 800 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Aquí vemos un campamento de beduinos nómades. De gente que viene a trabajar aquí en la tierra. Generalmente vienen de Siria, no tienen la nacionalidad libanesa, van cambiando de lugar porque ellos están trabajando en el campo, en la tierra. Trabajan todos, hombres, mujeres, niños, todos trabajan. Pasamos frente a unos viñedos. Una gran producción de vino aquí en esta planicie de la Beca. A la izquierda se ve una gran ciudad, se escribe con Z. Es la antigua ciudad de Sale que se extiende a lo largo del río Bardowni. Ahora pasamos por la ciudad de Riyak. El hospital de la ciudad. En algunos lugares alcanzamos a distinguir la bandera de Hezbollah. ¿Por qué la bandera de Hezbollah aquí? Porque simplemente Hezbollah es un partido chiita. Ellos nunca causan problemas aquí en Líbano, pero simplemente ponen sus banderas, ponen fotos de sus líderes políticos, religiosos, de sus mártires, o sea, de sus soldados que murieron durante los ataques o durante la lucha. Y ya estamos en Baalbek, una pequeña villa a unos 1150 metros de altura, situada entre las cadenas montañosas del Líbano y del Antilíbano. Es el centro administrativo del norte del Valle de la Beca y sede del arzobispado greco-malequita y del maronita. Estos afiches se deben a que en el día de ayer estuvo de visita el presidente de la República Islámica del Irán. Aquí estamos ahora frente a una inmensa roca tallada. Se supone que es la roca tallada más grande que se ha encontrado. Y ya nos dirigimos hacia el templo de Baalbek, cuyo significado semítico de la palabra Señor de la Beca pertenece propiamente a la época fenicia. Los griegos le pusieron Heliópolis, quienes identificaron a Helios, dios del sol, con Hadad, dios sirio, señor del cielo. Según dicen, Adán vivió en Baalbek, el asesinato de Abel se llevó a cabo en el Antilíbano y Abraham tuvo su residencia también en Baalbek. Todo esto es Júpiter. Ahora aquí, en el primer siglo, que era el santuario fenicio, recuerdan que los fenicios tenían un santuario al dios Baal. Tienen en gris la forma de la basílica todavía.
la basílica no existe porque fue destruida por el terremoto. Este santuario fenicio fue transformado después en un patio de sacrificios por los romanos. Le pusieron columnas, pórticos, semicirculares, torres, etc. Y construyeron el templo de Baco, el número 5. Después agregaron otro patio hexagonal, lo llamamos hexi, del griego 6, que tiene 6 lados. Construyeron la entrada, las escaleras de la entrada. El templo de Venus está allí, al otro lado de la calle. Aquí había otro templo dedicado a las diosas, a las musas que llamamos. Cuando empezaron los romanos a construir en el año 15 a.C., construyeron el número 4, pero se ve un templo entero. Muy simétrico para pasar por el primer patio, el segundo, hasta llegar al templo. Todas las construcciones muy simétricas, y esto generalmente no existía en el mundo romano. Vamos a entrar por aquí mismo, visitar el templo de Júpiter entero, Baco después y salir por aquella puerta. Ahora estamos aquí. Había unas escaleras que iban de una parte a otra entre las dos torres. Miren todavía las torres. Después de las destrucciones, no solamente por invasiones, por también la naturaleza, terremotos a lo largo de los siglos, hubo muchos terremotos, por eso después con las reconstrucciones construyeron nada más la parte central. Las columnas son de granito y fueron traídas desde Egipto, ya que en el Líbano no existe el granito. 2 torres, 12 columnas, 6 por cada lado. Otra vez la simetría. Aquí podemos ver los capiteles. Podemos ver que los capiteles estos son blancos. Generalmente los capiteles romanos tienen las hojas y todo. Pero ¿por qué aquí no tienen? Porque los capiteles no eran de piedra, eran de bronce. Estas piedras tenían bronce alrededor. Esta parte completamente cubierta. Para llegar al primer patio de meditación y después el patio de sacrificios todos los pórticos, entonces como corredores cubiertos hasta llegar a esta parte del templo. Aquí después también tenemos que subir algunas escaleras para llegar. Esta completamente cubierta tenía dentro la estatua del dios Júpiter y miren también este triángulo que llamamos el frontón. Vamos a ver parte de un pedazo de esta parte. Baco casi completo lo tenemos ahora y el pequeño templo de Venus semicircular hacia el templo del gran dios Júpiter. Subimos las escaleras para dirigirnos entonces al propileo o entrada del templo. Aquí tenemos los detalles del propileo. 2 niveles, como podemos ver ahí también dentro de las torres había 2 niveles de nichos, de hornacinas, donde tenían todas las divinidades. Una puerta central en el medio, 2 otras laterales. Miren, la central estaba aquí en el medio y 2 pequeñas por cada lado. Y esto se repite en la otra parte, pasando de este patio al otro, había lo mismo. Este patio, el hexagonal, tenía también 2 niveles de nichos, como aquí. Pero cuando lo taparon y lo transformaron en una iglesia, abrieron los nichos y los transformaron en ventanas para la iglesia. Cuando llegaron los árabes y transformaron todo en una fortaleza, taparon las ventanas en esta forma de saetera. La cúpula esta
Era de oro y de bronce, pero no existe más, porque también después de la destrucción del terremoto puede ser que la llevaron, no sabemos, porque sabemos que llevaron 8 columnas de Baalbek de aquí, después de la destrucción del primer terremoto en 551 de la era cristiana, a Estambul. Vamos a pasar al otro lado, podemos ver restos de columnas. Llegamos al patio hexagonal que tenía 4 lados cerrados y 2 abiertos. Este que es el de la entrada y este que comunica con el patio de los sacrificios. Estaba rodeado por una galería que era soportada por 30 columnas. Allí vemos algunas de las bases y allá restos de los capiteles. Todos los arcos aquellos de la época árabe, el detalle de concha, los otros detalles, claro, de la época romana. Después del patio hexagonal se extiende esta enorme explanada, una especie de avenida que se dirigía hacia el templo de Júpiter. El patio tenía unas dimensiones de 135 metros de largo por 113 de ancho y una superficie de 2.110 metros cuadrados, con las exedras. La colina más alta en toda la planicie. Y claro, para enseñar a todo el mundo lo poderosos que eran, así que hicieron un templo a Júpiter, a Venus, a Baco, el dios del vino. Había un templo dedicado a Mercurio, el dios local, joven de Baalbek, pero fue destruido. Baalbek le llamaban también Heliópolis, la ciudad del sol. Por eso hablamos del templo el templo de Júpiter, Jovi, en latino, Jovi, Júpiter, heliopolitano, pero Jovi lo llamaban el optimum, máximo, el más alto, el más grande de Heliópolis, de Baalbek. IOMH que vamos a encontrar eran como ofrendas al dios Júpiter y esto se encuentra aquí mismo. Es una escritura realizada en latín. Primero, también había una puerta en el medio central, simétrica a la otra, 2 otras también laterales, y aquí estamos en el patio rectangular por su forma, el otro hexagonal por su forma, para sacrificios no humanos, sino de animales. También había 84 columnas alrededor y había lo que llamamos las exedras, cuartos. Uno rectangular, otro semicircular, rectangular, semicircular. Al otro lado lo mismo se repite. Tenemos 2 como estanques de agua, miren. Una detrás de cada columna. Una de granito gris. Otra de granito rosado. Estas 2 columnas, influencia fenicia. En el medio, una base de una torre muy grande. Se ve una base de este lado. Formaba parte de una torre grande. La torre tenía adentro escaleras. La gente podía entrar, subir, para ver los sacrificios que tenían lugar ahí, donde está aquella persona sentada. Aquel era el altar de sacrificios. El altar de sacrificios muy cerca de la estatua del dios que estaba por el otro lado arriba. Ahí se ven muchas columnas juntas, a la izquierda, al fondo. Es el templo de Baco.
Estos son los estanques que veíamos detrás de las columnas, la gris y la roja. Están decorados con relieves de faunas mitológicas marinas como tiburones, nereidas, etc. y también animales y personas. Aquí se puede apreciar cómo algunas fueron terminadas y otras quedaron inconclusas. Lo vemos, por ejemplo, en estos angelitos. Este está terminado y este no. Aquí, por ejemplo, vemos un cubo y aquí un rostro que ya fue esculpido. Aquí vemos un sol y toros. Y aquí los vemos sin terminar. Aquí vemos la galería que rodea el gran patio o patio de los sacrificios. Esta es una de las exedras semicirculares. Y desde aquí nos vamos a dirigir hacia el templo de Júpiter. Y desde el templo de Júpiter podemos contemplar el gran patio. Vemos los estanques, el altar de los sacrificios. Más allá el templo de Baco, que luego vamos a visitar. Y la explanada del templo de Júpiter. Fue edificado durante el mandato del emperador Nerón entre el 54 y 68 a.C. sobre una plataforma de 300 metros de largo. Es el más grandioso del Imperio Romano. De todo el conjunto es el que se encuentra en peor estado de conservación. No obstante, los restos que sobreviven nos demuestran la magnitud de la obra. Tenía 54 columnas, de las cuales sobreviven solamente estas 6 que vemos, que son de 22 metros de alto por 2 metros 20 de ancho. Son de 3 tramos unidos entre sí por plomo y bronce. Según describieron Pocoque y Dawkins, cuando vinieron en 1751 había 9 columnas y luego 3 cayeron en el terremoto de 1759. Algunos de los bloques caídos que vemos aquí son de los más grandes tallados del mundo, con más de 1000 toneladas de peso. El entablamento de más de 5 metros que estas columnas sujetaban estaba formado por un arquitrabe, un friso sobre consolas y una cornisa. Allá vemos un pedazo del frontón. En este conjunto se reflejaban la sobriedad griega, la profusión persa y los sutiles refinamientos del arte oriental. En el ángulo suroeste del recinto vemos una serie de arcos y un grupo de columnas con capiteles corintios que soportaban el techo de una mezquita omeya. Fue construida con bloques de los templos de los siglos 7 y 8. Y en el patio, en el centro, se ven los restos de la fuente de abluciones. Allá vemos el templo de Baco, hacia el cual nos dirigimos. Dejamos el templo de Júpiter bajando detrás de las columnas. Y ahora vamos caminando por el piso que está compuesto por 3 inmensas piedras de casi 1000 toneladas cada una, que debían resistir el peso de las construcciones superiores. Miren qué grande, casi 1000 toneladas cada una. Continuamos hacia el templo de Baco, cuyo frontón alcanzamos a distinguir allá a lo lejos. Vemos las columnas del templo de Júpiter desde el otro lado y desde abajo. Estos huecos que vemos en la roca son para empotrar los tirantes de los techos de las construcciones que hicieron los otomanos y utilizaron como alojamiento. Estos son los distintos tramos de los fustes de las columnas de 2 metros 20 de ancho.
Y aquí vemos en el centro el hueco donde se colaba el plomo y el bronce para unirlos entre sí. Vemos también restos de frisos y arquitrabes, cuyo tamaño muestra lo espectacular de la magnitud del templo. Y llegamos al templo de Baco, que está emplazado en un nivel inferior al del templo de Júpiter. Es una obra maestra de la arquitectura grecorromana y se considera uno de los más bellos de Medio Oriente. Su estructura permite tener una idea de lo que fue el gran templo de Júpiter. Tiene unas dimensiones de 60 metros de largo por 36 de ancho. En la parte delantera, entre las prolongaciones de los muros laterales, se abre una escalera de grandes dimensiones con 33 gradas que llevan al pronaos. Está rodeado por una galería de 3 metros de ancho, antaño sujetada por 50 columnas, hoy desaparecidas, 8 columnas en la fachada y 15 sobre los lados. Estas columnas, compuestas por 5 enormes bloques, incluidos los de las bases y los capiteles, van paralelamente con columnas acanaladas, sujetando la bóveda del pronaos o vestíbulo, y son similares a las del gran templo. El portón de entrada tiene un ancho de 6 metros y medio y una altura de casi 15 metros. El dintel del portón está compuesto por 3 grandes bloques. Miren arriba, miren al lado también Cupido. Pueden imaginar todo lo que hacía. Miren en el medio el águila, en forma también de unas uvas. Y las jambas de las puertas están cubiertas de ornamentos corintios, flores, frutas, espigas de trigo, espirales, racimos, etc. Miren aquí que están representando el culto. Primero bailaban en el templo de Baco. Miren las bailarinas. Tomaban, claro, vino. Era el dios del vino. Miren su mosaico, tomando vino debajo de una vid. Entonces, miren hojas de parra y uvas. También tomaban droga, fumaban. Miren amapola aquí. Comían. También teníamos las espigas de trigo. Estas placas se colocaron en conmemoración a la visita que Guillermo II hizo a Baalbek. Siempre había depósitos como lugar para guardar todo lo que necesitaban para el culto. A los costados de la escalera, 2 especies de arcones esculpidos. El techo de madera de cedro que tenía Baco desapareció. Todos los techos de madera que había desaparecieron, salvo los techos de piedra. Vamos a ver el techo de piedra por aquí. En la galería que bordea el templo y a 20 metros de altura, formando un hermoso techo esculpido, se encuentran las losas encorvadas que unen el entablamento al muro de la cela. ¿Qué esculpían? Primero podemos ver estrellas en diferentes lugares. Dentro de la estrella se ve una gran persona y alrededor otras pequeñas. Representaban emperadores, gente que daba dinero para construir, divinidades. Dos pedazos que se cayeron, podemos ver que la piedra es cóncava y no plana. Aquí vemos una inscripción realizada en el año 1883. Aquí vemos la escultura de una mujer con una serpiente.
Algunos especulan que podría ser la representación de Cleopatra. Las losas encorvadas no fueron primero esculpidas en el suelo y luego colocadas, sino que el trabajo se realizó luego de que fueran colocadas en el techo. Este es el museo principal de Baalbek, pero nosotros nos vamos a dirigir a las galerías subterráneas, que también hoy son museo. Al edificarse la Acrópolis sobre una plataforma de 7 metros de altura, se trazaron 2 galerías subterráneas paralelas que constituían los cimientos del gran patio. Tienen 120 metros de largo por 5 de ancho y al parecer se utilizaron como hospedaje para los peregrinos y el personal del templo, como refugio o incluso como establo. Desde Baalbek nos vamos a dirigir ahora hacia Beirut, pero previamente vamos a pasar por Ksara y vamos a visitar su famosa Pinacoteca. Partimos en dirección a Ksara y dejamos atrás la ciudad de Baalbek. Ksara tiene también distintas denominaciones. Se llama la novia de la Beca también, porque es la ciudad más bonita y más famosa en toda la planicie. Además la llaman Zahle, la ciudad del vino y de la poesía. Y nosotros vamos a parar en unas bodegas de vino que se llama Ksara o Chateau Ksara. Chateau Ksara es una compañía vinícola del Valle del Beca en el Líbano. Fue fundada en 1857 por los miembros de una comunidad cristiana de la región y elaboró el primer vino seco en el país. Ingresamos y nos encontramos con una muestra de las maquinarias utilizadas para la elaboración del vino. El vino de Ksara es el más popular del Líbano. El vino de Ksara ha sido presentado en competiciones de cata de vinos alrededor del mundo y en el 2004 el Chateau Ksara ganó 2 medallas de oro otorgadas por Vinalies International en París, Francia. Aquí vemos un plano de la bodega. Estamos en una cueva natural. Esta cueva mantiene la temperatura y la humedad ideal para la fabricación y manutención del vino. Pasamos por los depósitos de toneles y barriles y también por las zonas donde se guarda el vino embotellado. Ksara hace vino tinto seco, vino blanco, rosé, vino dulce, fortificado y la bebida nacional libanesa, el arak. Nosotros vamos a hacer una degustación de vino tinto, de vino blanco y de vino rosado. Dejamos atrás la bodega y retomamos el camino hacia Beirut. Al verificar nuevamente la propaganda del partido de Hezbollah, la consultamos a la guía y nos informa lo siguiente. Hezbollah está muy activo en la vida social, ayuda mucho, tiene como lugares para huérfanos, hogares. Es que aquí es otro partido político. Comenzamos a ascender el monte Líbano, el cual debemos pasar para poder llegar a Beirut. Beirut es la capital, la mayor ciudad y el principal puerto marítimo del Líbano. Se estima una población de 1.800.000 habitantes. Es cosmopolita, sofisticada, alegre y en continua transformación como consecuencia de las infinitas obras que reconstruyen su centro arrasado en la guerra civil. Tiene un buen paseo marítimo, un clima muy agradable, un gran museo y una gran variedad de restaurantes de cocina árabe e internacional.
Y ya llegamos a Beirut, que es el corazón del Líbano. Es la arteria que comunica con todas las partes del país. Aquí vemos juntas las banderas del Líbano y de Irán en honor a la visita del presidente de este país. La ciudad a la izquierda es Ashrafiyeh. Ashrafiyeh pues viene de la palabra Ashraf. Ashraf significa dar a, porque mires dónde está, sobre una colina y da directamente a la ciudad de Beirut. A la izquierda no es un campamento, pero es un mercado popular, lo que llamamos mercado popular, y es el souk del domingo. Por aquí se llama el río de Beirut, simplemente. Se ve que el agua del río está seca. Pero al frente es la ciudad de Beirut. Miren la gran mezquita, la vamos a ver mañana, bueno, pasaremos por ahí. Mañana visitaremos toda esta parte a la derecha. Frente a la gran mezquita, al otro lado de la gran plaza que está en el medio, es el barrio de Gemmaise. A la izquierda es el Hotel Four Seasons, Beirut. Lo inauguraron este año en enero. A la izquierda vamos a ver un hotel rosado, es el Hotel Monroe. El restaurante de este hotel tiene show, tiene espectáculo. Y justo al frente, donde hay palmeras, es el Fenicia. Si bien el centro está casi terminado por la constante reconstrucción para remediar las tremendas heridas causadas por la guerra, todavía se pueden apreciar las secuelas de la misma, dejada en alguno de sus edificios. Hay un hotel y el Hard Rock Café de la cadena internacional. Este es el paseo marítimo llamado la Corniche. Miren cómo viene la gente a caminar en la Corniche, siguiendo la Corniche hasta llegar al Hotel Lancaster. Donde está la torre de reloj adentro, está la Universidad Americana de Beirut, AUB, así se llama. Que tenemos el faro. Y después hicieron el nuevo aquí. La única maravilla natural de la ciudad al final de la Corniche y sobre el barrio de Radouch son dos enormes rocas de gran belleza y horadadas por la acción del mar. Sentarse en uno de los cafés con vistas a estas rocas durante la puesta de sol es uno de los ritos obligados de beirutíes y visitantes. Detrás del Burger King se encuentra el Hotel Lancaster, donde nos vamos a alojar. Una vez instalados en el hotel, salimos a pasear por la Corniche. En uno de los hoteles de la costa intentamos comer un helado.
ya de día, a la mañana siguiente, 17 de octubre, podemos apreciar nuestro hotel. Entramos. Esta es la recepción. Y esta la habitación. وشو صاير عالصعبي بتشوفها مثل الحوري لهف قلبها علي Y desde la misma, esta vista de Beirut. وبتحني جاي تضحك علي بدل يلي عيونها دمها. A la mañana siguiente partimos hacia la antigua ciudad de Biblos. Aprovechamos para recorrer parte de Beirut. El paseo marítimo de la ciudad recorre a lo largo de 6 kilómetros desde el centro hasta las rocas de las Palomas y está siempre muy concurrido de pescadores, familias y jóvenes que quieren ver y quieren ser vistos. ليكي 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 من مدي عيني عليكي ليكي 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 وين ما رحت وما جيت والله 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 Pasamos frente al puerto. وعملي إلا 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 ألف ودور حواليكي. Aquel edificio con cristales negros es el casino del Líbano. وين ما رحت وما جيت Y desde aquí una panorámica de Beirut y su bahía natural. لف ودور حواليكي. Y ya estamos en Biblos. Biblos es una de las urbes que disputa a Jericó o Damasco el título de la ciudad más antigua del mundo habitada en continuidad. Nos dirigimos ahora a pie hacia las ruinas. Allá vemos la parte medieval de la ciudad. Fueron los griegos después del 1200 a.C. quienes acuñaron el nombre de Fenicia, refiriéndose al área de la costa, y ellos llamaron a la ciudad Biblos, cuyo significado es papiro. De acuerdo a la tradición fenicia, fue fundada por el dios El, e incluso ya este pueblo la consideraba una ciudad antiquísima. حبيك ليكي Nos dirigimos primeramente al puerto. كن قلبك ماشي 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 مثل خيالك عدربي Y ya estamos llegando a la costa. راح قضي عمري هيك غصبا عنك راح حبيك. Se calcula la antigüedad de la ciudad en unos 7.000 años. Hay indicios de que hace unos 7.000 años una pequeña comunidad pescadora del Neolítico se asentó a lo largo de esta costa. Y los fenicios le pusieron Biblos, que significa papiro, porque este era un centro muy importante en el comercio de dicho material. El puerto pequeño, puerto fenicio, claro que el tamaño cambió, pero la ubicación no cambió. Ahora es un puerto de recreo, de pesca. Es increíble pensar que de este minúsculo puerto zarparon las naves fenicias que hace más de 3.000 años fundaron colonias en todo el Mediterráneo, entre otras la ciudad de Cáliz. Hoy es un pequeño puerto recoleto con barcos anclados y sobre el que se apostan varios restaurantes que son bastante caros de pescados y mariscos. Allá vemos las torres o bastiones que controlaban el puerto de la época cruzada. Los cruzados llegaron aquí en el siglo XI. Podemos apreciar cómo en los muros han utilizado viejas columnas romanas que colocaron horizontalmente. بعرف والله مشواري. Sobre el año 3000 a.C., Biblos se había convertido en el principal centro de embarque de madera del Mediterráneo oriental, estableciendo estrechos lazos con Egipto. Los faraones del imperio necesitaban el cedro y otras maderas para construir barcos, tumbas y para los rituales funerarios. A cambio, Egipto enviaba oro, alabastro, rollos de papiro y lino, y así empezó un periodo de prosperidad, riqueza e intensa actividad comercial. بعرف Varios siglos más tarde, las tribus amoritas provenientes del desierto invadieron la costa e incendiaron la ciudad.
y por el 1200 a.C., los llamados pueblos del mar se extendieron por el Mediterráneo oriental. En esa época, los escribas de Biblos desarrollaron una escritura fonética que fue la precursora de nuestro moderno alfabeto. Luego vinieron los persas, la conquistó Alejandro Magno, en el siglo I llegaron los romanos, luego los bizantinos, en el 637 los árabes, en el 1104 los cruzados, y luego de los mamelucos y de los otomanos, la ciudad se abandonó y se fue cubriendo de polvo, formando un montículo de 12 metros de alto, cubierto de casas y jardines. El castillo fortaleza fue originalmente una fortificación fenicia y después fatimita. ليكي 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 من مدي عيني عليكي ليكي 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 وين ما رحت وما جيتن والله 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 ما عندي شغلي Vamos a entrar al castillo que está pintado de color verde en el plano. وعليكي من مدي عيني عليكي وين ما رحت وما جيتن ما عندي شغلي وعملي. A comienzos del siglo XII, los cruzados construyeron una gran fortaleza para la que utilizaron piedras romanas del yacimiento arqueológico contiguo. Algunos de estos bloques son realmente enormes. En las épocas mameluca y otomana, el castillo fue utilizado de nuevo y algunas partes fueron restauradas. Está rodeado por un foso y conserva los antiguos bastiones fenicios. Vamos a visitar un pequeño museo que se encuentra dentro del castillo. Esta es un ancla que fue utilizada por los fenicios. Estas joyas son de influencia egipcia. Algunas de las cerámicas encontradas. ليكي 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 غصبا عنك رحب بيك ليكي El sarcófago del rey Ahiram. Lo vamos a ver en el museo en un par de horas. ماشي مثل خيالك عدربي والله راح قضي عمري هيك غصبا عنك. Pero miren, tenemos el alfabeto fenicio que se escribía de derecha a izquierda. Un alfabeto de 22 letras, pero fonético, con las fonéticas. A, B, G, o sea, los diferentes sonidos que salían. Desde las terrazas del castillo podemos apreciar la totalidad de las ruinas de Biblos. Aquella parte es la ciudad medieval con casas tradicionales, todas típicas. En el medio se ve una iglesia, la iglesia cruzada de San Juan Marcos del siglo XII. Donde está la torre aquella abajo es donde está el puerto. Nosotros pasamos por ahí, ¿recuerdan? Sí, sí. Se ve al otro lado el restaurante, el hotel en la esquina por este lado que están restaurando. الأسراري Aquí hablamos de otra parte más antigua, la muralla o parte de la muralla de la ciudad, porque todas las ciudades tenían murallas. Entonces abajo justo parte de la muralla de la ciudad y al lado a la izquierda restos de casas. Piensan que los fenicios fueron los primeros para construir con piedra. Algunas son del período preurbano que datan del 3200 a.C. y otras son del periodo de la conquista amorita del 2000 a.C. Pero las primeras casas están al otro lado, muy cerca del mar. Después empezaron a construir más y más, ganando más espacio y haciendo su ciudad más grande. والله 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 ما عندي شك. Y al fondo tenemos unas columnas romanas. Son 6 columnas del año 300 después de Cristo que están alineadas de norte a sur por una calle.
porque había una calle romana que llegaba hasta donde había un templo dedicado a la diosa de Biblos, Baalat Gubal se llama. Detrás de las columnas romanas encontraron las tumbas de los reyes de Biblos. Los reyes de Biblos los enterraban en sarcófagos, otra gente en ánforas, claro que depende de las personas. Una casa tradicional también a la izquierda, con arcos, con tejas rojas, con escaleras piedra. Dejaron aquella para dar una idea del nivel. Subimos ahora hacia una terraza más alta desde donde vamos a tener otra vista de las ruinas. Nuevamente el templo de Baalat Jebal, que fue construido en el 2700 a.C. y que se mantuvo en uso hasta el período romano, cuando fue reemplazado por una estructura de estilo romano. Miren a la izquierda los árboles. Detrás de los árboles se ve una construcción. Empieza ahí a la derecha y termina a la izquierda, pero tiene esta forma. Es el templo de Reshef, en forma de L, del año 2700 a.C. La piedra chamuscada es prueba de que el templo fue destruido por el fuego en los tiempos de las invasiones amoritas en el 2300 a.C. Encima de este templo fue construido el templo de los obeliscos, pero los arqueólogos lo trasladaron al otro emplazamiento que vemos allá atrás. Su veintena de pequeños obeliscos fue utilizado como motivo de ofrendas. En total se han descubierto más de 1.306 ofrendas, incluyendo figuras humanas de bronce con láminas de oro. Detrás del árbol se ve una construcción semicircular. Se trata de un pequeño teatro romano que fue edificado en el 218 después de Cristo. Está bastante reconstruido. Consta de 3 gradas y fue trasladado de su emplazamiento original entre la entrada de la ciudad y los 2 templos a su situación actual. Y así terminamos nuestra visita a la antiquísima ciudad de Biblos. Irónicamente, los términos Biblos y Fenicia no se mencionaron por los primeros habitantes de la ciudad. Durante varios miles de años se llamó Gubla y más tarde Jebal, mientras que el término Canaán se aplica a la costa en general. A la salida nos encontramos con un restaurante con las banderas brasilera y argentina. Luego de visitar una de las 3 ciudades más antiguas permanentemente ocupadas, regresamos a Beirut.